Macarena tiene 40 años, vive en Sevilla y trabaja como administrativa. Hace un tiempo sufrió la pérdida de un familiar cercano. Fue un momento doloroso, pero pudo dedicarse a vivir su duelo con tranquilidad y no tuvo que preocuparse por trámites o conflictos familiares. ¿El motivo? Porque había un testamento que lo facilitaba todo. Sí, afortunadamente sí nos había dejado ya testamento, porque además, de hecho, fue una muerte que fue repentina, entonces, pues claro, no es que lo hubiésemos venir, digamos, entonces esto nos facilitó mucho las cosas dentro de que eso, es un momento que emocionalmente es complicado porque estás ante la pérdida de un ser querido, entonces sí nos lo había dejado. Testamentos, herencias, no es algo de lo que guste hablar y la mayoría de la gente ni siquiera lo tiene en su lista de pendientes, pero hacerlo es un trámite sencillo, barato y un gesto que evita problemas a aquellos que se quedan. De esto, de la planificación del testamento y las herencias, vamos a hablar en este episodio de Finanzas con F. Soy Marta Garijo. Y yo soy Raquel Cinca. Finanzas con F, un podcast con el apoyo de CaixaBank. Hablar de herencias no suele ser sencillo, pero la planificación de estas y la existencia de testamentos puede ahorrar muchos conflictos y trámites cuando alguien fallece. En 2024, según los datos del Consejo General del Notariado, se firmaron en España algo más de 740.000 testamentos, que suponen una declaración de últimas voluntades y permite decidir qué hacer con nuestros bienes tras el fallecimiento. Realizar este trámite ante notario garantiza que sea válido legalmente, pero tiene un coste que suele rondar los 60 euros según las mismas fuentes. Los expertos insisten en que merece la pena porque puede evitar problemas legales, conflictos familiares y también hacer que sea más sencillo que se cumpla nuestra última voluntad. Macarena, la protagonista de este episodio, lo confirma desde su propia experiencia. Te evita eso, el tener sobre todo conflictos familiares, que te permite agilizar esos trámites y que te da tranquilidad en ese momento en el que quieres estar centrada en lo que es tu duelo y lo último que quieres es tener que estar preocupada en buscar papeleo o en tenerte que poner de acuerdo. Creo que es un acto de responsabilidad y de cariño de esa persona hacia los familiares que se quedan. ¿Y qué tipo de testamentos existen? Las dos formas más comunes son el abierto notarial o el hológrafo, según explican los notarios, así que vamos a explicarlos. El primero de ellos, el testamento hológrafo, es un testamento que hace el testador por sí solo. Lo escribe de su puño y letra con expresión del año, mes y día en que se hace. La falta de cualquiera de estos requisitos o de la firma del testador lo hace nulo. Este tipo de testamento presenta una serie de desventajas, según explican los expertos, como la falta de asesoramiento técnico que puede hacer que sea declarado nulo y además puede provocar discusiones sobre la capacidad del testador al realizarlo. También apuntan los notarios que los herederos tienen que seguir un procedimiento más complejo para comprobar la autenticidad del mismo. El segundo tipo, el más utilizado, es el abierto notarial, que se realiza ante uno de estos profesionales y donde se hace constar la última voluntad en escritura pública. Este profesional informa y asesora sobre las diferentes formas en que puede disponer de sus bienes. Precisamente esta es una de las ventajas de este tipo de testamento, que el experto que lo redacta garantiza que se cumplan todas las formalidades legales y que el contenido del mismo se ajuste a derecho, sobre todo que se respeten las legítimas. Esta campana que hemos oído será familiar para quienes escucharon anteriores episodios. Ha sonado porque hemos utilizado un término que no hemos explicado suficientemente y va a ser algo que se repita en este podcast porque queremos que cualquier palabra que pueda generar dudas quede perfectamente explicada. Así que vamos a ello. Legítimas son las obligaciones legales que obligan a dejar una parte de la herencia a los descendientes, ascendientes o cónyuges, denominados por ello herederos forzosos. Macarena reconoce que esta figura, el notario, fue clave también en el proceso posterior, es decir, el que se inicia después del fallecimiento. Pues el notario, digamos que es fundamental, es clave, es quien te valida el testamento, te verifica la legalidad de todo el proceso y es el que te redacta la escritura para aceptar la herencia. Da fe de que se cumplen las últimas voluntades del fallecido. Y bueno, ya luego personalmente pues te puede asesorar dentro de lo posible, te va ayudando, te va guiando, te va indicando, te va aconsejando. Es fundamental, es clave. Existen además otros tipos de testamento menos habituales o destinados a situaciones muy concretas, como el testamento militar, el marítimo o el notarial cerrado. Y si ya nos hemos decidido a dejar testamento, ¿qué pasos debemos seguir? Bueno, en primer lugar, hay que analizar el patrimonio que uno tiene y decidir cómo repartirlo, respetando la legítima, que ya explicábamos, y entonces elegir el tipo de testamento que se quiere realizar.
Si optamos por un testamento abierto notarial, hay que reunir a la documentación, entre la que está el DNI, el listado de bienes o los datos de herederos, y entonces acudir a este profesional para realizar el trámite y firmar el testamento. También hay que tener en cuenta que puedes modificarlo cuando quieras. El testamento más habitual suele contemplar como herederos el entorno más inmediato, normalmente la pareja o los hijos, y en muchos casos suele aparecer la figura del usufructuario. Usufructuario es una figura jurídica que posibilita el uso y disfrute de un bien sin que éste sea propiedad suya. El titular del bien se convierte entonces en nudo propietario. Esta figura suele ser frecuente en algunos casos, al nombrar, por ejemplo, al cónyuge usufructuario cuando se contempla a los hijos o hijas como herederos. El reparto de la herencia, según el Código Civil, se divide en 3 tercios. En primer lugar, la legítima, de la que ya hemos hablado, y que es un tercio reservado obligatoriamente para los descendientes directos. Además, incluye la mejora, que es otro tercio también para descendientes, pero el testador puede repartirlo como desee. Y en tercer lugar, un tercio de libre disposición, que puede dejarse a cualquier persona o entidad. ¿Cómo se puede saber si un familiar fallecido tiene testamento? Para saberlo es necesario hacer una consulta al Registro General de Últimas Voluntades, que puede ser online. De ser así, se notificará al notario que lo custodia, al que habrá que acudir para disponer de una copia y saber que hemos heredado. Así, cuando fallece una persona, los herederos deben realizar algunos pasos, como solicitar certificados de función, últimas voluntades, seguros, hacer inventario de bienes y deudas, así como firmar el cuaderno particional. El cuaderno particional es el documento en el que se hace el reparto de una herencia, donde se recoge la información relativa a la partición de la herencia siguiendo lo establecido en el testamento del fallecido o conforme a la declaración de herederos. Nuestra invitada reconoce que esta fue la parte más complicada, la de recopilar toda la documentación necesaria. Lo más complicado es reunir toda la documentación que te van pidiendo, desde escritura, certificado. Hay veces que pues no sabes a lo mejor, hombre, propiedades no, pero cuentas que puede que tenga tu familiar que a lo mejor tú desconocías de su existencia y tienes que cerrarla, tienes que ver los papeles que tienes que presentar. Eso es lo que te hace que sea más lento y más tedioso. Los herederos deben pagar también el impuesto de sucesiones y donaciones. Para ello tienen un plazo de 6 meses y varía en función de la comunidad autónoma. Y hay que tener en cuenta también que el reparto de la herencia tiene casuísticas particulares en función del régimen foral o zona geográfica con derecho civil propio, como son el País Vasco, Navarra o Cataluña. Dentro de la herencia normalmente se suele pensar en inmuebles o dinero, pero hay que tener en cuenta que también pueden heredarse vehículos, acciones e incluso derechos de autor. Por eso muchas veces es mejor contar con la ayuda de profesionales y así lo hizo Macarena. Nosotros contratamos a una gestoría especializada. Es verdad que, por cuenta propia se puede hacer sin problema, pero es verdad que hay muchos detalles que se te pueden pasar, detalles legales o fiscales, y yo personalmente, después de mi experiencia, recomendaría buscar ayuda de un profesional. Lo que está claro es que hacer testamento es un procedimiento sencillo, con un coste reducido y que va a facilitar mucho la vida a los familiares que se quedan. Nuestra invitada reconoce que este proceso le ha hecho pensar en dar ese paso, en hacerlo, y cree que es un regalo que le haces a tus seres queridos. La verdad es que sí, es algo que tú piensas y dices, bueno, ya lo haré cuando sea más mayor, lo dejamos siempre para después, como si, pues nunca te fuese a tocar. Pero es verdad que tener las cosas organizadas, es lo que te decía al principio, es un regalo que le dejas a tus familiares porque deja todas las cosas organizadas, y la verdad que, desde entonces lo tengo bastante presente. Y un último apunte que me parece interesante: cada vez más personas incluyen un testamento solidario, es decir, que destinan parte de su herencia a proyectos sociales. En 2024, las ONG recibieron 48 millones de euros gracias a esta fórmula. Llegadas ya a este punto, Raquel, ¿te parece si hacemos un repaso a los términos más relevantes? Perfecto, empezamos con testamento. Es la declaración de últimas voluntades y permite decidir qué hacer con nuestros bienes tras el fallecimiento. Legítima es el tercio de la herencia reservado obligatoriamente para los descendientes directos. Mejora es otro tercio de la herencia para los descendientes, pero el testador puede repartir como lo desee. Libre disposición es el tercio restante de la herencia que el testador puede repartir como quiera. Cuaderno particional es el documento en el que se hace el reparto de una herencia.
Bueno, pues hasta aquí este repaso a los temas relacionados con herencias y testamentos. Volvemos pronto con un nuevo episodio para explicar lo que nos toca el bolsillo. Gracias por escuchar Finanzas con F, una producción original de la agencia F. La realización y la presentación han corrido a cargo de Marta Garijo y Raquel Cinca, y el diseño sonoro y el montaje de Esteban Novillo. En este episodio también hemos contado con la colaboración de Matilde Martínez.